ni liberal ni independentista. Por supuesto, el ejército realista hace lo imposible porque no se dé este fenómeno, derrotan a Hidalgo, Fernando VII regresa, las cosas regresan al orden, pero de repente en España deciden aprobar una constitución, la Constitución de Cádiz. Constitución con un altísimo contenido liberal, constitución que tiene normas antieclesiásticas, constitución que pues rompe con todo este proceso que había seguido el orden conservador. Y entonces este grupo de militares que habían defendido a ultranza ahora son los que se van a levantar en armas para evitar que llegue a México una constitución liberal, para lograr que México se mantenga como un país conservador y para invitar a Fernando VII, una vez más, a gobernar en México sin que ninguna constitución lo limite, sin que ninguna constitución le ponga normas. Ese es el proyecto que defienden los que antaño fueron ejércitos realistas y ahora se unen a don Agustín de Iturbide. Se nos habían atrasado un poquito los sacadillos, pero bueno, por suerte ya llegaron, ¿no? Y precisamente viene por aquí una tacita de chocolate, ¿no? Decíamos hace ratito, sin este choque cultural no existiría, entre otras cosas, el chocolate. Entonces, aquí una taza de chocolate. El chocolate, dijimos, el cacao viene de los aztecas, pero los que decidieron ponerle azúcar fueron los españoles. Y apareció esta bebida maravillosa que el pueblo humilde bebía con agua. Pero, por supuesto, la gente de clases medias y altas bebía con leche. El padre Hidalgo, fanático del chocolate, por supuesto, con leche. Y bueno, como con leche les tocaba a las clases medias y altas, pues aquí nos toca con leche. Entonces, bueno, ahora sí regresamos otra vez con este proceso de colonización, independencia, etcétera, ¿no? Bueno, pues estos personajes que primero defendieron la ultranza de España, ahora van a ser los nuevos independentistas. ¿Por qué? Porque no quieren una constitución liberal. Religión, independencia y unión. Religión católica por encima de cualquier otra y sin autorización de ninguna otra religión. Eso es lo que propone Iturbide. Religión católica como la única permitida en México, por encima de cualquier otra religión. ¿Dónde está nuestra liberal independencia? ¿Dónde están nuestros liberales personajes? Invitar a Fernando VII a que gobierne México sin que ninguna constitución lo limite. ¿Dónde están nuestros personajes liberales? En realidad, la independencia de México es completamente promovida por los conservadores. Para lograr este proceso de independencia, Agustín de Iturbide utiliza dos documentos. Uno, las famosísimas 3 garantías, ¿no? Que ya las dijimos: unión, independencia y religión. Independencia de España, pero teniendo como rey a Fernando VII. Unión de todas las castas. Este sí es el primer punto muy interesante. Todo el proceso de existencia de la Nueva España, México estuvo perfectamente dividido en castas. O sea, clases sociales estamentarias por nacimiento, ¿no? Si eres español, tienes derecho a ciertos privilegios. Si eres indígena, no tienes derecho a dichos privilegios, pero tienes derecho a una serie de protecciones. El problema es que si eres mestizo, pues como no eres ni español ni indio, ni tienes las protecciones de los españoles,
ni tienen los privilegios de los españoles, perdón, ni tienen las protecciones de los indígenas. Por eso el mestizo es este primer personaje que se pierde en el mundo y dice, bueno, entonces ¿yo qué soy? O sea, protégeme como proteges a los indios. No, no eres indio. Bueno, entonces dame privilegios como le das a los españoles. No, no eres español. Y entonces este primer personaje dice, bueno, entonces ¿yo qué soy, no? Y creo que desde entonces el mexicano no lo ha logrado acabar de resolver. Todavía vemos muchos por ahí que siguen en esta confusión diciendo, bueno, entonces ¿qué soy? Entonces, unión, porque promueve que todas las castas sean iguales. De hecho, lo que propone aquí sí, don Agustín de Iturbide, es decir, no importa si eres europeo, criollo, mestizo, africano, si estás en América, eres americano. Y todas las castas en América van a tener los mismos derechos y van a ser tratados de igual manera. Ese es el proceso de unión. Pero luego viene religión. La religión católica como única permitida. Y los tratados de Córdoba. Los tratados de Córdoba son un documento firmado en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el 24 de agosto de 1821. Los firma Agustín de Iturbide y Juan de O'Donoghue. En estos documentos se reconoce la independencia de México y se reconoce al imperio mexicano como monárquico constitucional y moderado, ofreciendo la corona a Fernando VII de Borbón. De no presentarse serían llamados sus hermanos, los infantes Carlos María, Isidro de Borbón, Francisco de Padua de Borbón. En su defecto, llamaríamos a su primo, el archiduque Carlos de Austria, hijo de María Luisa de Borbón, nieto de Carlos III. Pero aquí tiene una manía hermosísima de los tratados de Córdoba. Si ninguno de ellos se presentara, el Congreso queda autorizado a nombrar emperador. En ningún lugar se especifica si este emperador tendría que ser europeo o podría ser mexicano. En realidad, ¿qué hace Iturbide inteligentemente? Dejar la puerta abierta para ser él el monarca de México. El señor Juan de O'Donoghue no estaba autorizado a firmar un documento tal como la independencia del país, por supuesto. El señor Juan de O'Donoghue era un virrey, un representante del rey, no tenía la autorización para otorgarle la libertad al país. Entonces este documento es inmediatamente negado por España. Al ser el documento negado por España, por supuesto que ningún príncipe español va a aceptar el trono de México. Si ningún príncipe español va a aceptar el trono de México, ningún monarca europeo se va a aventar el tiro con España. España era una señora potencia, desde luego. Ningún otro monarca europeo se va a aventar ese tiro con España. Si ningún europeo se presenta, el Congreso queda autorizado a nombrar un emperador. ¿Y a quién nombró? A Agustín de Iturbide. ¿Y por qué la historia de México considera a Agustín de Iturbide un traidor? Porque se hizo rey, porque impuso la monarquía. Pero es curioso, la monarquía era la única forma de gobierno que México conocía. Aztecas, monarquía. Virreinato, monarquía. Todos los gobiernos del mundo en ese momento, monarquía. Había unos locos ahí rarísimos que hablaban de una república, que eran nuestros vecinos del norte. Pero el resto del mundo seguían siendo monarquías. Había habido algunas revoluciones, pero la monarquía inglesa sobrevivió y la monarquía francesa se reinstaló. Entonces, no entendemos la anormalidad por la que Iturbide es considerado villano en nuestra historia. Y bueno, este era el pequeñísimo imperio mexicano, ¿verdad? Que nada más abarcaba, pues, desde Oregon hasta Costa Rica. Cuando México se independiza, inmediatamente la capitanía de Guatemala dice, hoy contigo. Entonces, pues nada más, desde Oregon hasta Costa Rica. Ahora, el problema, y esto
pues al estudiar historia yo he dicho que siempre ha sido un problema del mexicano. El problema de nuestro proceso de independencia es que México no supo cómo independizarse. México no hizo un proyecto de país. México no pensó, me quiero independizar y después quiero... ¿Qué? México pensó, ya no quiero a los españoles, gracias, adiós. Y digo que desde entonces creo que ese ha sido un gran problema de México. El mexicano sabe lo que no quiere, pero no acaba de saber lo que quiere. Y si ustedes se fijan a lo largo de la historia, hasta nuestras últimas elecciones, es una continua. México se levantó en armas en contra de los españoles. Se fueron los españoles y dijeron, ¿y ahora qué hago? Entonces eso nos sumió en una guerra perpetua. Hasta que llegó un señor que se llama Porfirio Díaz y dijo, hasta aquí, se acabó el relajo. Y entonces México se levantó en armas en contra de Porfirio Díaz. Y luego dijo, ¿y ahora qué hago? Y luego México dijo, ya estoy harto del PRI. Y votó por Vicente Fox, pero no votó por Fox, votó contra el PRI. Y Vicente Fox llegó a la presidencia y dijo, pues yo ya cumplí mi promesa de sacar al PRI de los pinos. Ya cumplí. Claro, el primer día el señor ya no supo qué hacer, ya había cumplido su promesa. Digo, ¿y ahora qué hago? Por eso a los 2 años el señor ya se estaba despidiendo, ¿no? Dice, bueno, yo ya acabé, o sea, ya déjenme irme de aquí, ¿no? Regresa el PRI, regresa el hartazgo. Y hoy en contra, hoy ¿qué pasó? Pues México votó en contra de algo que ahora han denominado el PRIAN, ¿no? Y entonces México votó otra vez en contra de... Y ese es el proceso histórico perpetuo, yo creo, de México. México ha sido un país que sabe muy bien lo que no quiere, pero el problema es que no acaba de saber qué es lo que sí quiere. ¿Qué pasó aquí? Se unieron monárquicos con republicanos, con liberales, con moderados, con todos, porque todos estaban de acuerdo en que no querían a los españoles. Llegaron al poder. Y entonces una vez que llegaron al poder, los monárquicos dijeron, pues queremos un rey. Pero los republicanos dijeron, no, queremos una república. Pero los conservadores dijeron, está bien, pero una república centralista. Pero los liberales dijeron, no, una república federal. Y ahí empezó el problema. México supo que no quería a los españoles, pero no supo que sí quería a los otros. Por lo que, ¿cuánto duró la monarquía de Santana? Nada. El 2 de diciembre de 1800, la monarquía de Iturbide, perdón, nada. El 2 de diciembre de 1822, Antonio López de Santana está lanzando el plan de Veracruz para desconocer al emperador, exigir la restitución del Congreso y establecer una república. El general Santiago Echavarri es enviado a detener a Santana y termina por encabezar la rebelión en contra de Iturbide. O sea, el hombre de confianza de Iturbide es el que luego se le puede detener, ¿no? Y el 1 de febrero presenta el plan de Casamata, que exige la creación de un nuevo Congreso y apoya la autonomía regional, es una república federal. El Congreso dice no me voy, y entonces crea un triunvirato. Y entonces en el triunvirato nos ponen a Pedro Celestino Negrete, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, y a 3 sustitutos que son Guadalupe Victoria, Miguel Domínguez y Mariano Michelena. O sea, sí, imagínense qué desastre, 3 presidentes. Si con uno lo ponemos, pues con 3. Y por supuesto, viene la primera pérdida de territorio. Viene la primera pérdida de territorio cuando la Capitanía de Guatemala dice, ¿sabes qué? Yo con este relajo, no es que ellos fueran muy ordenaditos, ¿verdad? Después de un país se dieron como 15, pero la Capitanía de Guatemala fue la que dijo, no juego, no voy, y se separan. Con un fenómeno muy interesante, Chiapas era parte de la Capitanía General de Guatemala, ¿no? Entonces, pues entre que me separo o no me separo, vamos a ver qué onda, se decide hacer una consulta popular. Y en la consulta popular gana el no. Ay, perdón. En la consulta popular gana el nos queremos separar, perdón. Pero en Chiapas, no.
Los chapanecos dijeron, no, nosotros sí nos queremos quedar. Entonces, la capitanía de Guatemala se fragmenta, Chiapas se queda en México, el resto de la capitanía de Guatemala se separa. Pero entonces resulta que dentro de Chiapas hay una regioncita que se llama el Soconusco. Y en el Soconusco, ellos sí se querían separar. Ahí ganó el sí, nos separamos. Y entonces se intenta separar el Soconusco de Chiapas y dejárselo a Guatemala. Pero los chapanecos dicen, no, el Soconusco es parte de Chiapas, en Chiapas ganó el nos quedamos con México, por ende Soconusco te mueras y te quedas con México. Eso nos causó, no una guerra, pero sí un conflicto con Guatemala de 100 años, en donde Guatemala peleaba esta región y México decía, pues que no, ¿verdad? Y la desconfianza mutua de México y Guatemala, que se veían como un peligro invasor el uno del otro. En cualquier momento se podía desatar una guerra con Guatemala. Hasta las épocas de Porfirio Díaz fue que el Porfirio logró dejar en claro dónde estaba la frontera de México. Entonces, pues ya con todo este desastre y con nuestra primera pérdida de territorio, llega el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, que en realidad se llamaba José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix. Y nos preguntamos por qué las telenovelas usan nombres largos. Este primer presidente de México, y por cierto, el único que terminó su mandato constitucional. Guadalupe Victoria se vuelve presidente, gobierna, termina su mandato constitucional, pero justo cuando está terminando el mandato constitucional de Guadalupe Victoria, tenemos el primer golpe de Estado. Vicente Guerrero. Vicente Guerrero es el primer personaje que llega al poder a través del golpe de Estado. Y por supuesto, entonces viene el problema. Yucatán dice, yo ya me voy. Voy a crear la República Independiente de Yucatán. Y entonces, Nueva Galicia dice, pues yo también voy a crear la República Independiente de Nueva Galicia. Y entonces por ahí vienen los señores que decían, pues yo también, y voy a crear la República Independiente de Texas. Y México empieza, pues en un problema de desintegración impresionante, ¿no? Entonces fíjense lo que sucede, ¿no? México fue monarquía, república federal, república centralista. Ningún presidente terminó un mandato constitucional completo. Un señor se dio el lujo de sentarse en la silla presidencial 11 veces. Por cierto, no alcanzó a gobernar 6 años. 11 veces, eso sí. ¿Ah? Digo, tuvo gobiernos de un mes, ¿no? Tuvimos una guerra con Estados Unidos y perdimos las regiones de Centroamérica y más de la mitad del territorio nacional hacia el norte. Y cuando estudiamos todo esto decimos, pasaron 100 años, pero no, pasaron 27 años. ¿No? En 27 años México fue monarquía, república federal, república centralista, tuvo una cantidad impresionante de presidentes, entre ellos Santana fue 11 veces, se peleó con Estados Unidos y perdió la mitad de su territorio. Por cierto, personaje interesante, ¿no? Santana, personaje interesante y terriblemente polémico. El pueblo lo adoraba. El señor llegaba al poder, se iba, dejaba un títere, regresaba, quitaba el títere. El señor decía, somos una república liberal. Empezaban a aprobar normas liberales, se ponían broncos los conservadores. Santana se iba a su rancho, regresaba a derrocar a los liberales que él había puesto en el poder para establecer un poder conservador.
Se peleaba con Estados Unidos, se peleaba con Francia, se peleaba con el mundo. En una de esas perdió una pierna, misma que fue enterrada con honores, y se le dio tratamiento de héroe de guerra a la pierna, no a Santana, a la pierna. Después de eso, Santana fue apodado el 15 uñas, por cierto, de ahí viene su apodo. El ingenio mexicano siempre estará presente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Santana fue llamado el 15 uñas. Y finalmente, él fue el que perdió el territorio nacional. Ahora, dato interesante. La historia nos dice, Santa Anna vendió la mitad del territorio de México a los gringos. No. Santa Anna perdió la mitad del territorio de México en una guerra contra Estados Unidos. Santa Anna, claro, la regó completita porque el señor se levantó para defender Texas y perdió Texas, California, Colorado, Utah, Nuevo México, claro. Pero no fue un vendepatrias. Nada más fue un pésimo soldado. Nada más fue un pésimo militar. Muchas cosas raras, desde luego, en ese momento. Pensar en México, una guerra con Estados Unidos, uno decía, pobres gringos, nos van a despedazar. Efectivamente, Santana se va a la guerra contra Texas, llega, toma el Álamo, gana la guerra, aniquilan a los defensores del Álamo, y el señor se va a echar una siesta. Y lo agarran dormido. Hay quien dice que no estaba dormido, pero bueno, son diferentes versiones de la historia, que estaba en otros caberes también interesantes. Y que por eso lo agarraron. Pero el caso es que se queda dormido o se distrae demasiado y lo agarran y lo hacen prisionero. Y prisionero reconoce la independencia de Texas. Aquí lo que es impresionante no es, bueno, lo que le pasó a Santana. Lo que es impresionante es que sus subordinados hayan aceptado. Hay una regla básica de guerra: un general detenido no tiene mando, porque obviamente no está actuando por lo que necesita su país, está actuando para que no lo maten. Pero Santana conservó el mando, mandó que se retiraran las tropas mexicanas, firmó los tratados de Guadalupe, perdió Texas y perdió después todos los territorios del norte. Nota al margen, el 15 de septiembre de 1845, en el Zócalo Nacional estaba ondeando la bandera de Estados Unidos. Estados Unidos había conquistado México. Entonces, la pérdida de la mitad del territorio fue el precio por no perder la totalidad del territorio. Esa es la realidad, ¿no? ¿Qué vendió Santana? Vendió un ranchito. Después de eso, otra vez que el presidente Santana, Estados Unidos toma un territorio chiquitito de México que se llama La Mesilla. Santana protesta por la toma de La Mesilla. Estados Unidos le dice, te la compro por $10 millones o nos vamos a la guerra. Y Santana dijo, vengan los $10 millones,